Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos viendo un pensamiento de la palabra, el rostro de Dios. ¿Realmente Dios tendrá un rostro? ¿O cómo es que Él se ha manifestado? La escritura nos enseña, por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 11, dice: buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. Pero yo le pregunto, ¿cómo buscamos el rostro del Señor? Es decir, cuando nosotros oramos, ¿realmente visualizamos un rostro o qué es lo que vemos? La escritura nos enseña que a través del tiempo Dios se manifestó de diferentes formas. Por ejemplo, a Moisés al principio se le manifestó en una zarza, que Moisés dijo: voy a ver esa visión grande, dice, porque esa zarza está en fuego, pero no se consume. Cuando él fue a ver esta grande visión, que él le llama así, dice que Dios le habló de en medio de este lugar donde él estaba. Ahora, nosotros vemos que a través del tiempo Dios se manifestó de diferentes formas a su pueblo, a sus siervos, a sus ministros, pero nunca en una manera de rostro, aunque ahorita vamos a ver realmente qué es lo que significa esto, porque la palabra pané, que pongo aquí, la palabra hebrea para hablar del rostro, se escribe con la letra P, con la Nun y con la Hey, lo cual tiene una representación bien importante acerca del rostro de Dios. Sabe que una de las cosas que Dios nos dio a nosotros, dice la palabra del Señor ahí en Bereshit, en Génesis, que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y sabe que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una identidad única, propia. Es decir, puede haber gente que se parezca a ti en su rostro, que tenga facciones como tú, que tenga alguna color igual que tú, pero nunca va a haber una persona exactamente idéntica a ti. ¿Por qué razón? Porque eres único, es decir, Dios te hizo el rostro para que pudieras tener esa identidad. Y obviamente cuando tú ves a alguien, pues lo conoces por ese rostro, por esa identidad que él tiene. Pero no nada más eso, sino hay diferentes características que siguen esto. Por ejemplo, otra de ellas es la voz. Puede haber otra persona que pueda hablar similar a ti, que tenga el tono similar al tuyo, pero exactamente no habrá una persona que tenga el mismo tono exactamente que tú, porque esa es la identidad que Dios te da, así como te dio del rostro, así como te dio de la voz, así como te dio de la huella digital que nosotros podemos tener. Es algo que Dios nos ha dado, es decir, es algo que no lo va a tener nadie más, es decir, es tu identidad. La huella que tú tienes allí en tus dedos es lo que está marcado por el ADN que tú tienes, la genética que tú tienes, de tal manera que hay algo bien interesante en relación a esto, porque yo le pregunto, si Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, entonces, ¿cuál es el rostro de Dios? Porque aquí dice, mire, en primer libro de Crónicas, lo vuelvo a leer, dice: buscad al Señor y su poder, buscad su rostro. Pero yo le pregunto, ¿cuál es ese rostro del Señor? ¿Cuál es ese rostro si la misma escritura dice que a Dios nadie le vio jamás? Es decir, a Dios nadie le ha visto. Entonces, ¿cómo es que dice desde acá busca su rostro? ¿Cuál es el rostro de Él para poderlo nosotros contemplar? Ahora, otra cosa, número 6:25 dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Sabe? Una de las cosas bien interesantes acerca del rostro de Dios es que siempre se va a manifestar a través de o de una ira o de una misericordia. Y en una de las bendiciones sacerdotales dice: haga resplandecer su rostro sobre ti. Es decir, que tiene la capacidad del rostro de ser reflejado o de tener o resplandecer en una persona. Y dice: y tenga de ti misericordia.
Y podemos leer muchas citas que hablan de esto del rostro de Dios. Por ejemplo, David le decía, no escondas de mí tu rostro, es decir, como no escondas de mí tu misericordia. Y es que cuando el rostro del Señor resplandece sobre alguien, es que le está hablando Dios y está trayendo una oportunidad, está trayendo su misericordia. Y vamos a ver un poquito acerca de esto del rostro, porque es bien interesante que aquí dice, busca el rostro, pero ¿cómo vamos a buscar el rostro si realmente no tenemos ni, o yo le pregunto a usted, que me escucha en este día, usted realmente cuando cierra sus ojos, y le dice, Padre, Padre Santo, Padre nuestro, ¿realmente tiene una imagen usted de qué es el rostro de Dios? ¿De qué es su rostro? Es decir, de cuál es su apariencia, de cuál es ese resplandor que Él puede manifestar, porque ahí dice claramente, busca su rostro, aquí dice que haga resplandecer también el rostro sobre alguien, es decir, que hay un secreto detrás de esto del rostro del Señor. Por ejemplo, también Job, a través de todo el proceso que vivió en su vida, él pensaba que conocía al Señor, pero usted recordará que al final él dijo, ¿sabes qué? De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué entendió Job? ¿Qué pudo ver Job? Que realmente él pudo entender que era el rostro. Y esta enseñanza o este pensamiento de la palabra que quiero compartir contigo es por una experiencia que tuve hace unos días en nuestra última reunión. Estaba yo postrado, adorando a Dios, adorando a nuestro Padre, y yo hablaba con Él, y una de las cosas que realmente entré a un nivel, a una dimensión de su presencia extraordinaria, en algo tan hermoso, tan bello, y Él me preguntaba, ¿cuál es mi rostro? Él me decía, ¿cuál es mi rostro? Porque en mi mente, de repente, cuando yo entraba en esa presencia, tratando de entenderlo, tratando de acercarme a Él, pero sabe, muchas veces nosotros oramos y no tenemos ninguna definición en relación a lo que es su rostro, porque es lo que debemos de buscar. Y muchas veces se dice, busca al Señor. Pero ¿cómo es que se busca? Decimos, busca el rostro de Dios, pero ¿cómo es que se busca? ¿O cómo es que nosotros podemos tener ese entendimiento de lo que es el rostro del Señor? O de que el Señor haga resplandecer el rostro de Él sobre uno. Mire qué tremendo. Y en esta experiencia yo empezaba a entender un poco acerca de lo que es el rostro del Señor, y no voy a compartir todo, pero una parte por lo menos. Y mire lo que dice aquí también en el Salmo 13:1, dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Una vez más le digo que cuando habla del rostro del Señor, es como si realmente Él no se manifestase en su misericordia, en su amor, en su fidelidad hacia una persona, y que esta persona obviamente estuviera alejada realmente de Dios, separada de Dios. Ahora, la escritura aquí nos dice en Juan capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, oiga esto, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sabe, hermano amado, que durante mucho tiempo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, conoció a Dios por sus obras, por sus maravillas, por todo lo que hacía, por sus hazañas, pero no conocía el rostro de Dios. ¿Sabe qué terrible será, hermano, que un día llega a su casa una persona y que le diga, oye, tal persona te envía esto, y que usted solo lo conozca por nombre, que usted lo conozca porque le hablan de él, que usted lo conozca porque simplemente le dio algo, le envió algo, pero que usted no vea a esa persona, que usted no sepa cómo es su rostro, que usted no sepa cómo es su voz, sino simplemente que usted escuche de que usted escuche quién es Él, que usted escuche que Él le ha bendecido, le ha dado. Pero yo le pregunto, ¿realmente nosotros conocemos el rostro de Dios? ¿Realmente conocemos su voz? Porque fíjese qué terrible, todo esto tiene que ver, pero me llama la atención que cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra,
Él dio a conocer a Dios, es decir, Él es el Hijo, el unigénito, es decir, obviamente nosotros que somos padres, nuestros hijos se van a parecer a nosotros. ¿Y qué podemos decir? Que en ellos está de alguna manera la imagen de su padre, la imagen y la semejanza de aquel que es su padre. Pero mire qué tremendo, como dice esta misma versión. La Biblia al día dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, quien es Dios, dice, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Hermano, ¿sabe qué privilegio tan más grande que vivió el pueblo de Israel, que vivió aquel pueblo, los judíos y tanta gente más en el tiempo cuando Jesucristo vino a la tierra y Él dio a conocer el rostro del Padre, y Él dio a conocer la imagen del Padre, y Él dio a conocer el resplandor, hermano amado, de la gloria de nuestro Padre? Pero ¿sabe qué terrible? Que la gente que vivió en aquel tiempo no entendió esto. Mire, Juan 14:7 dice: si me conocieses, dice, también a mi Padre conocerías, y desde ahora, dice, le conocéis y le habéis visto. ¿Sabe, hermano, qué terrible lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Mire qué impactante la declaración que hace Él, y dice: le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y mire qué terrible, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? Mire qué tremendo que le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mire qué terrible que no se daban cuenta lo que Él estaba mostrando, lo que Él estaba dando a conocer, el mismo rostro de aquel Dios poderoso que había hecho prodigios, maravillas, cosas tremendas con su pueblo, pero que nunca le habían conocido cómo era Él, cómo era su rostro. Pero en Jesucristo, aleluya, en Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Él es aquel que dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero mire qué tremendo, no es solamente por el rostro, no es solamente por la identidad. Por eso en la palabra, en la primera diapositiva que puse el nombre en hebreo, ¿qué está hablando del rostro? Es decir, hay un secreto ahí escondido. Mire lo que dice segunda de Corintios, 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sabe qué tremendo que este privilegio nos ha dado el Señor de conocer su rostro, de poder entenderlo, de poder verlo en Jesucristo? Pero yo le pregunto, si hoy en día tampoco sabemos cómo es el rostro de nuestro Señor Jesucristo, si hoy en día tampoco sabemos cómo es Él, entonces, hermano amado, ¿cómo nosotros le conocemos? ¿Cómo es que nosotros realmente sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo si ni siquiera tampoco hemos visto su rostro, si tampoco sabemos cómo es Él realmente? Y mire, hermano, no, ahora quiero ver algunos versículos que habla de algunos que vieron al Señor cara a cara, que vieron, aun cuando la misma escritura dice que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿por qué hay otras citas que dicen que realmente vieron a Dios? Y mira, aquí en Génesis capítulo 32, verso 30 dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Sabe qué tremendo? ¿Qué es lo que produce ver el rostro, ver la cara de Dios? ¿Sabe qué produjo en este Jacob?
un cambio de caminar, un cambio de pensamiento, un cambio de actuar, un cambio de hacer las cosas. Porque si usted revisa qué fue lo que le dijo Jacob a su hermano cuando lo encontró, dijo es como si hubiera visto el rostro de Dios. Cuando nosotros somos capaces de ver al Señor en otras personas y no simplemente nosotros pensar que nosotros estamos bien y que los demás están mal. Fíjese qué tremendo lo que causa ver a Dios cara a cara. Antes de continuar, le hago la invitación para que se pueda suscribir al canal si no lo ha hecho y que comparta estos pensamientos de la palabra con aquellos que tienen tal vez aquella necesidad de escuchar alguna palabra, para que podamos extender así la palabra del Señor. Ahora vamos a continuar, dice una vez más aquí en Génesis 32:30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. ¿Qué es lo que significa esto de que vio a Dios cara a cara? Como decíamos anteriormente, si dice que a Dios nadie le vio jamás, ¿a qué se refiere pues que dice que vio a Dios cara a cara? Pues en el concepto de cómo se escribe la palabra en hebreo, se está refiriendo a que tuvo una conversación directa con Dios, es decir, audiblemente pudo escucharlo. Y esto tiene que ver mucho con la palabra pané en hebreo. ¿Por qué? Porque la primera letra de esta palabra rostro es la P, lo cual quiere decir boca. La segunda letra es la nun, que está hablando de una simiente, de una semilla, y la hei de la misericordia. En otras palabras, lo que está diciendo la palabra rostro, pané en hebreo, es que está diciendo alguien que tiene una conversación con la simiente, es decir, con el que trae la misericordia. ¿Y quién es aquel que trae esa misericordia? Pues nuestro Señor Jesucristo. Por eso mismo leíamos esos versículos donde dijo él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué razón? Porque su boca, su palabra, lo que él estaba trayendo era realmente lo que significa el rostro de Dios. Por eso decía allá en la bendición sacerdotal, haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente tú conozcas el que trae la misericordia de Dios. ¿Y quién es él? Nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué tremendo que por eso él, cuando él se manifiesta, lo que Dios dijo es que iba a venir uno que iba a traer una buena nueva, es decir, que con su boca proclamaría lo que realmente es el rostro de Dios. Por eso, hermano, qué tremendo que el enemigo quiere cegar el entendimiento de muchos para que la luz del evangelio, la gloria del evangelio no resplandezca. ¿Y quién es que viene dando este evangelio? Pues nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo. Ahora vamos a continuar. Éxodo 33:11 dice, y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Cómo es pues que también Dios hablaba con Moshe? Y recuerde que él llegaba con un rostro que había una gloria en él, había una gloria. Obviamente esta gloria se iba quitando de él, pero cuando viene la gloria verdadera, la de nuestro Señor Jesucristo, por eso dice la Escritura, y me voy a regresar, dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria. ¿Qué fue lo que pasó con esos que tuvieron un encuentro, una conversación real con Él? Fueron cambiados. Jacob cambió su manera de caminar, su manera de ver las cosas, su manera de actuar, cambió. Moisés igualmente, la escritura nos dice que llegó a ser el hombre más humilde en toda la tierra, más manso en toda la tierra. ¿Sabe qué tremendo es eso? Cuando antes él se dejaba ir por el enojo, recuérdese que había matado a un egipcio y que lo había enterrado en la arena, pero ¿sabe qué tremendo cuando tiene esa conversación
comunicación directa. ¿Por qué cree que nuestro Señor Jesucristo, por eso cuando Él estaba transfigurándose, la palabra esa que ponen en la Reina Valera, transfigurándose, ¿quiénes fueron que aparecieron ahí con Él? Moshe y Elías. ¿Por qué razón? Porque Moshe representa la palabra escrita y Elías la palabra profética o la palabra hablada, es decir, el cumplimiento audible de lo que está escrito, es decir, Moshe lo escrito y Elías lo que es hablado. ¿Y qué es Jesucristo? Exactamente el cumplimiento de las dos cosas. Por eso cuando habla del rostro de Dios, que el rostro de Dios está sobre ti o que resplandezca, no simplemente está hablando de una identidad visual, sino que está hablando de la misma palabra, porque recuerde que nuestro Señor Jesucristo es el verbo, Él mismo es la palabra. Él mismo dijo, de mí escribió Moshe. ¿Por qué? Porque Él es el Aleph y la Tab. Ahora Deuteronomio 5:4 dice, cara a cara, dice, habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra era la que se estaba manifestando. La palabra, es decir, buscar el rostro de Dios realmente lo que significa es que busquemos su palabra, es que busquemos realmente tener una conversación real con Él, no que solamente nosotros hablemos y hablemos y hablemos. Muchas veces parece que rezamos porque estamos hable y hable y hable. ¿Y cuándo es que nos vamos a detener para que Él hable? ¿Saben? Una vez tuve una experiencia bien tremenda en la oración. Estaba yo orando, estaba yo clamando y oí una voz que me dijo, cállate. Y entonces yo dije al Señor, reprenda al diablo, y empecé a clamar, empecé a reprender, hermano amado, y oí otra vez que dijo, cállate. Y entonces entendí yo que no era el enemigo el que me estaba callando, sino que era el Espíritu Santo que me estaba diciendo, ¿cómo quieres que yo te hable si sigues tú hable y hable y hable y no me das la oportunidad de hablar? ¿Sabe? Porque eso es la oración, es que dos personas estén conversando, pero muchas veces nosotros hablamos y hablamos y no dejamos que el rostro del Señor se manifieste, es decir, que Él hable su palabra a nuestro corazón, que hable su mensaje a nuestra vida. Ahora mire lo que dice el primer libro de Reyes 10:24, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón. ¿Pero por qué quería ver la cara de Salomón? Para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. ¿Para qué querían ver la cara? Aquí nos da una clave. Esta escritura no era para ver su cara, era para oír la sabiduría. Esto nos hace entender lo que le había estado comentando, que es la palabra la que se manifiesta para que el rostro resplandezca. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, mire qué tremendo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Mire qué tremendo lo que nos está diciendo aquí esta porción. Él es el resplandor de la gloria, Él es la imagen misma de su sustancia, pero quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Yo le pregunto, ¿realmente nosotros tenemos conversaciones reales con nuestro Padre? Es decir, ¿buscamos verdaderamente su rostro o simplemente cuando le hablamos, rezamos, seguimos hablando, pero no sentimos que nunca haya verdaderamente una respuesta o una comunicación
que podamos decir, hablé con Él, hablé con Él, hablé con Dios, estoy hablando con Dios. Es realmente no solamente hablar uno, no solamente uno decir cosas, sino realmente que Él pueda hablar con nosotros. Y por eso, hermano, qué tremendo que esta palabra rostro, me voy a regresar, le vuelvo a repetir, se escribe con la P, con la Nun y con la G, es decir, P usted lo puede buscar, quiere decir boca, Nun está hablando de la simiente y la G de la misericordia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Le vuelvo a repetir, es que cuando tenemos una conversación real con Dios, es que el rostro se ha manifestado a nosotros. Cuando es realmente que podemos decir mis ojos te ven, porque nosotros hemos escuchado su voz, hemos escuchado su palabra, nos hemos nutrido. No solamente estoy hablando de la palabra escrita, de la palabra profética, que dice que el mismo espíritu del Señor es ese espíritu y ese testimonio de la profecía, sino que estoy hablando realmente de tener una relación muy íntima con Él, porque es lo que dice la Escritura, dice a Dios nadie le ha visto nunca, dice el Hijo unigénito, quien es Dios, dice, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Qué tremendo cuando nosotros podemos tener esa experiencia a través de la palabra, a través de la Escritura y podernos acercar a oír su voz. ¿Quieres buscar su rostro? Es cuando nosotros oímos su voz, es cuando realmente tenemos una unión íntima con Él y podemos escuchar claramente lo que nos está diciendo. Así que yo espero que este pensamiento pequeño sea de bendición para ti, que lo puedas compartir y que tal vez en unos días más estaré subiendo unos aspectos más de lo que es el rostro. Aquí solamente estoy compartiendo una de las cosas que me enseña la palabra rostro en hebreo, pero hay muchas cosas más que podemos ver en relación al rostro, pero quería compartir como esta introducción lo que es realmente tener esa unión íntima, esa declaración de la palabra directamente a nosotros y que realmente podemos experimentar su misericordia y su gloria. Así que yo deseo que tengas esa conversación verdadera con Él, que no solo seamos de esa gente que reza, que habla, sino que podamos en un momento callar y escuchar su voz, escuchar su palabra, que es lo más importante en una conversación. No es solo uno que va a hablar, como le había dicho, es de que los dos hablen, es de que tal vez nosotros hablemos, pero que más hable Él, que más hable nuestro Padre hacia nosotros y que podamos nosotros recibir la palabra que nos está dando. ¿Y en quién es que nos da esta palabra? A través de Jesucristo. Él es la palabra escrita, Él es la palabra profética más segura. Él es toda la palabra en su cumplimiento y Él es por quien nosotros realmente podemos tener esta palabra en nuestro corazón. Así que Dios te bendiga y hay que buscar esta conversación con Él, esta unión íntima. Hasta la próxima. Shalom.